Los monosacáridos de 3 carbonos, ¿cómo se llaman? Triosas. De 4, tetrosas. De 7, heptosas. Y así sucesivamente. De 9, nanosas. Bien. Ahora aquí están los más importantes. Por ejemplo, dentro de las triosas que tienen 3 carbonos, ¿cuáles son? ¿Cuáles hay? Gliceraldehído, dihidroxiacetona. ¿Qué puede preguntar aquí el doctor Pérez? Puede preguntar, ¿cómo se llama? Atención. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la aldosa de 3 carbonos? O sea, les puede preguntar, ¿cómo se llama la aldosa que tiene 3 carbonos? Gliceraldehído. ¿Cómo se llama la acetosa? Que se llama, ¿cómo se llama la acetosa? ¿Cómo se llama la acetosa que tiene 3 carbonos? Tú respondes dihidroxiacetona. Y así sucesivamente. Bien, les voy a dar un hack. Atención, les voy a dar un hack. Todo lo que termine en ulosa, atención, todo lo que termine en ulosa es una acetosa. Por ejemplo, xilulosa, ulosa, termina en ulosa, aquí lo propio, termina en ulosa, ulosa. Todos estos son cetosas. Algo que puede entrar sí o sí, y ha entrado en exámenes pasados. ¿Cuántos carbonos tiene la ribosa? ¿No? O químicamente, ¿qué tipo de monosacárido es? Ha preguntado. Es una pentosa. Químicamente es una pentosa, es una aldopentosa, al igual que la xilosa y la rabinosa. Pero la ribulosa es una cetosa, no te olvides. No es aldosa, es cetosa. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre una aldosa y una cetosa? Es que la aldosa pues tiene ah, el carbonilo al final de la cadena. En cambio, una cetosa tiene este carbonilo entre la cadena. ¿Sí? Entre la cadena. Me explico. Este es el carbonilo. Y ese carbonilo está al final de la cadena, en un extremo. En cambio, una cetosa tiene el carbonilo dentro de la cadena. Nada más. ¿Bien? Bien, la única la única heptosa que existe en nuestro organismo es la pseudoheptulosa. La pseudoheptulosa. Y miren, termina con ulosa, de cetosa, ¿no? Ahora, la única nanosa que van a ver. Ahí esto pregunta el doctor Pérez. Esto pregunta el doctor Pérez. Bien, ¿cómo se llama la molécula que da lugar, atención, cómo se llaman las moléculas que dan lugar a la nana o ácido ciálico? Se llama anana o ácido ciálico. Eh, Se llama ácido N-acetil neuroamínico, por si acaso. Ácido N-acetil neuroamínico. ¿Lo ve? Ese es el nana o ácido ciálico. Proviene del piruvato, ¿no? Como tiene 9 carbonos, a ver, aclaremos aquí un poquito. El piruvato tiene 3 carbonos, ¿lo ve? Y se va a combinar con una manosamina. Y la manosamina, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos carbonos tiene? Tiene 6. Entonces, 3 y 6 van a dar 9. Los 9 carbonos de la nana o ácido N-acetil neuroamínico. Aquí está. Manosamina con piruvato van a dar lugar a ácido ciálico. Listo. 9 carbonos. Es una nanosa. Perfecto. Démonos un break. Bien. Continuamos con los disacáridos. Tenemos una tabla aquí que resume todos los disacáridos que existen, ¿ya? Pero hay que, hay que clasificarlos. Por ejemplo, la trealosa y la sacarosa, miren, son, ambos son no reductores. En cambio, miren, los demás sí son reductores. Entonces, ¿qué puede preguntar al doctor Pérez? Uno de los siguientes es no reductor. Ahí está. Puede colocar la sacarosa. Tú ya sabes que la sacarosa y la trealosa son no reductores. Y estos son reductores. Y todos estos son reductores. Bien, son reductores. ¿No? Podemos colocar incluso todo esto en uno. Un ratito, dame un ratito. Ahora sí. Y todos estos son no reductores. ¿Lo ven? Listo. Ya sabemos cuáles son reductores y cuáles son no reductores. Ahora, ¿qué les puede preguntar? ¿Cuáles son los productos de hidrólisis? Ahí está. ¿Cuáles son los productos de hidrólisis? Por ejemplo, maltosa
Entonces todos sabemos que la maltosa es un combinado de glucosa y glucosa. Isomaltosa, glucosa, glucosa. Pero, ¿en qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia en ambos? La diferencia radica en la siguiente. Miren, el tipo de enlace. El tipo de enlace. El enlace en la maltosa, miren, la maltosa es alfa 1, 4. Va del carbono 1 al carbono 4 de otro monosacárido. En cambio, el alfa 1, 6, en cambio, la isomaltosa es alfa 1, 6. Esa es la diferencia. Se los pongo aquí por si acaso, pero no lo ha preguntado el doctor Pérez, nunca. Bien, vamos vamos con la lactosa y lactulosa. La lactosa es galactosa más glucosa. Chicos, esto lo sabemos, es el azúcar de la leche, ¿no ve? Galactosa y glucosa. En cambio, la lactulosa es galactosa y fructosa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ambos tienen galactosa, pero uno tiene glucosa y otro tiene fructosa. ¿Cuál es la diferencia? Este es el azúcar de la leche, ¿no ves? Leche materna. En cambio, la lactulosa es un, es un, es un medicamento osmótico, ¿sí? Es un medicamento osmótico, atrae agua, ¿sí? Atrae agua, la lactulosa. Se lo utiliza para la encefalopatía hepática, se lo utiliza también para sí, principalmente para la encefalopatía hepática. Bien, es la diferencia entre ambos. Por favor, no se memoricen los enlaces, no va a entrar, ¿sí? Recuerden que la lactulosa es un laxante osmótico, es un laxante osmótico. Les dije que es un osmótico, pero es laxante. Bien, ¿cuál de los dos se puede degradar? Atención, ¿cuál de los dos se puede degradar? La lactosa de la leche, sí, lo podemos degradar. Nosotros, bueno, cuando éramos niños, principalmente teníamos en altas concentraciones esta enzima, la lactasa. La lactasa, nosotros cuando somos niños, lo tenemos en altas concentraciones. Por lo tanto, lo podemos hidrolizar a la lactosa en nuestro borde de cepillo de nuestro intestino delgado. Bien, pero la lactulosa no se puede degradar. No hay enzima que la pueda degradar. Entonces, esta no se degrada, pero esta sí se degrada. ¿Sí? Vamos. Uno está en la leche y otro es un laxante osmótico. Perfecto. Vamos con los tres que nos restan. Miren, todos tienen glucosa. Miren, la celobiosa es completamente hecho de glucosa. La trealosa está hecho de glucosa. Bien, ¿qué es lo que les diferencia? El tipo de enlace. Por ejemplo, la celobiosa, ¿sí? La celobiosa se encuentra en plantas. Las plantas más bien tienen azúcares que tienen enlaces de tipo beta, ¿sí? En sus paredes. Celobiosa, chicos, beta. Estos tienen enlaces beta, miren, beta, beta. Pero en cambio la trealosa tiene enlaces alfa. Esa es la diferencia entre la celobiosa y la trealosa. En cambio, la sacarosa sí tiene glucosa, pero también tiene fructosa, ¿no ve? Hemos dicho, este es el azúcar de mesa, este es el azúcar de mesa que añadimos a nuestros cafés y demás. Azúcar de mesa, ¿bien? Azúcar de mesa. Y tiene glucosa y fructosa. ¿Qué tipo de enlace tiene? Chicos, lo determina la unión, ¿sí? Este tipo de unión es de tipo beta, por si acaso. La sacarosa tiene enlaces de tipo beta, ¿ya? La lactulosa tiene enlaces de tipo beta, ¿sí? Igual, la lactosa tiene enlaces de tipo beta, ¿ya? Y estos tienen alfas. Tanto la maltosa y su maltosa tienen enlaces alfa, ¿ya? El tipo de enlace que predomina, se los pongo ahí. Y hay otros detalles que no he mencionado, pero están en el resto de la tabla, ¿no? Por favor, consideren todo lo que les he dicho, ¿sí? Esta tabla es importante. Todas las tablas que les estoy presentando son importantes. Vamos. Almidón y glucógeno. Bien. eh, ambos son, ambos son polímeros, ¿sí? Ambos son polímeros, son polisacáridos. Ambos son polisacáridos. Atención, ambos son polisacáridos. Bien, ambos, chicos, miren, ambos almacenan glucosa. Atención, ambos almacenan glucosa. Pero el almidón almacena glucosa en plantas. O sea, el almidón es el almacén de glucosa en plantas. Sí, ese es en plantas. En cambio, el glucógeno es el almacén en animales. ¿Sí? ¿En qué? ¿En qué órganos se almacena el glucógeno? Atención, se almacena en riñón, pero muy poco, ya muy poco, pero, perdón, no es riñón, me estoy equivocando con otra vía. En músculo esquelético, chicos, en el músculo esquelético se almacena glucógeno. También recuerden que en el hígado
son los órganos que almacenan glucógeno, ¿ya? Perfecto. Entonces, otras diferencias en su estructura. Miren, el almidón. Ambos se construyen a partir de una proteína. Ambos se construyen a partir de una proteína. Ambos se construyen a partir de una proteína. Y a partir de esta proteína se van a polimerizar. Esa proteína que ven ahí se llama glucogenina. Chicos, ¿cómo se llama la proteína que empieza la polimerización del almidón y el glucógeno? O sea, ¿sí? La polimerización de la glucosa. Lo empieza pues la glucogenina. Después, ¿quién viene? Después, ¿quién viene? ¿Quién va a polimerizar? ¿Quién va a continuar la polimerización? ¿Quién va a continuar? Lo va a continuar una enzima que ha sintetizado toda esa cadenita que ven, toda esa cadenita que ven en violeta, ha sido sintetizada por esta enzima que se llama glucógeno sintasa. Chicos, ¿cómo se llama la enzima que sintetiza glucógeno? Atención, se llama glucógeno sintasa. Chicos, glucógeno sintasa, no se distraigan. Glucógeno sintasa. Bien, chicos, no se distraigan. Bien, no se distraigan. Después, hay otra enzima, ¿sí? Hay otra enzima que lo voy a colocar de color rojo, ¿sí? Sí, que va a empezar a zamificar. Se llama la enzima zamificadora. Así se llama. No es mame, se llama enzima zamificadora. Es muy simple, ¿no? Porque zamifica. Entonces coloca aquí puntos de zamificación. Coloca aquí puntos de zamificación. ¿Ya está? Entonces, una vez ya están los puntos, una vez ya están los puntos de ramificación, ¿qué es lo que pasa? La glucógeno sintasa sigue polimerizando, miren, sigue polimerizando, sigue. Aquí lo propio. Ahí está. Ese es la glucógeno. Sigue polimerizando sobre los puntos de ramificación es la glucógeno sintasa. Por eso lo estoy colocando de color violeta. En cambio, en el glucógeno sí se puede ramificar. Miren, el glucógeno igual se puede ramificar, pero miren, los puntos de ramificación están más cerca. Atención, los puntos de ramificación están más cerca. En cambio, miren aquí, los puntos de ramificación están bien alejados. ¿No? Por lo tanto, qué es lo que permite esto? Que el glucógeno almacene más glucosa. Miren, almacena mucho más. Por lo tanto, ¿quién almacena más glucosa? Esta almacena más glucosa. Esta almacena menos glucosa. ¿Cuál es más compacto? Más compacto significa que almacene más y ocupe el menor espacio posible. El más compacto es el glucógeno, ¿no? Se entiende muy bien en el esquema. Este es el más compacto y este es el menos compacto. Bien. ¿Cuál tiene subtipos? O sea, de estos dos, quién tiene subtipos? El que tiene subtipos es el almidón. El almidón tiene subtipos. O sea, me refiero, tiene una parte que se llama amilopectina y otra parte que se llama amilosa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La amilosa simplemente es, o sea, a partir de la glucogenina, ¿verdad? Ambos tienen glucogenina, siguen teniendo glucogenina, el que empieza la polimerización, ¿no? Les dije. Pero la amilosa solamente es una cadena sin ramificarse, o sea, es una cadena lineal, nada más, helicoidal, nada más. Pero la amilopectina, pecten, chicos, pecten es como que ramificado, eso significa, está ramificado aquí, miren. Es la diferencia entre la amilopectina y la amilosa. Son los subtipos de almidón. El glucógeno no tenemos. Listo, es lo que deben saber del almidón y el glucógeno. Vamos. Ahora sí, esa parte ponga mucha atención porque es clave. Siempre pregunta. Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, exoquinasa y exoquinasa. Esperen un dato. Sigamos. Bien, bien, continuemos chicos. Vamos a ver glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Pero lo que pregunta, no vamos a ver todo, ¿no? Bien, vamos con negrito. Y les voy a explicar estas dos enzimas, exoquinasa y glucoquinasa, qué es lo que hacen, ¿ya? Bien, recuerden aquí que tenemos glucosa, ¿no? La glucosa ingresa a la célula, perfecto. La glucosa, una vez ingresa a la célula por canales GLUT, ¿cómo son los canales que transportan glucosa? Los canales que transportan glucosa son dos, son los GLUT, que ustedes conocen, los GLUT, y también hay otros,
que se llaman los SGLT. Esos son los que transportan glucosa. De GLUT hay bastantes, ¿no? Hay como 14 tipos, 14 clases. En cambio, de SGLT solamente hay 2 tipos. ¿Verdad? Han debido ver en el canal SGLT1 y SGLT2. ¿Verdad? En cambio, en GLUT solamente hay 14 tipos. Solamente hay 14 tipos. No voy a ahondar en eso porque no se le pregunté al doctor subtipos de clases, bueno, las clases de GLUT, pero creo que hay que mencionar dos importantes, la GLUT 2 y la GLUT 4, que pienso que puede preguntar. También la uno, ¿sí? La GLUT 1, chicos, la GLUT 1 es la que se encuentra en eritrocitos, es la que se encuentra en eritrocitos. La GLUT 2 se encuentra en hepatocitos y células beta pancreáticas. Ah, perro, ahí se encuentra en hígado y células beta pancreáticas. En cambio, la de tipo 4 se encuentra en el músculo esquelético, ¿ya? Y tejido adiposo. Atención, músculo esquelético y tejido adiposo. Listo, eso es lo que los puede preguntar. No creo más, no creo más. Bien, no creo más. Muy improbable. Ok, entonces la glucosa, después, una vez está dentro de la célula, se va a convertir, ¿verdad?, en glucosa 6-fosfato. Esta es la enzima, una de las enzimas reguladoras. ¿Sabe? ¿Cómo se llama? Se llama exoquinasa, ¿no ve? La exoquinasa. Perfecto. Después voy a irme a las enzimas. Voy a irme directamente a CTE, a ciclo de Krebs. Primero glucólisis, terminaremos glucólisis. Un ratito. Sí, tenemos un especial. Ya. La glucosa 6-fosfato, chicos, después ¿en qué se convierte? ¿No? Eventualmente no voy a decir todos los pasos, ¿no? Pero para resumir, se convierte directamente en piruvato, ¿no ve? En piruvato. Este piruvato, ¿no? Este piruvato, ¿dónde va a ingresar, chicos? ¿Dónde ingresa? ¿Dónde ingresa? Va a ingresar, ¿lo ve? A la mitocondria. Va a ingresar a la mitocondria. Voy a hacerlo aquí un poco grande, ¿ya? Ahí está en la mitocondria. Aquí está, membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial interna. Ok, el piruvato ingresa. Ahí está el piruvato. Después ingresa a la matriz mitocondrial como tal, ¿no? El piruvato. Y ese piruvato, miren, ese piruvato se va a convertir en acetil-CoA, ¿no ve? Se convierte en acetil-CoA. Acetil-CoA. Y miren, este acetil-CoA, miren, este acetil-CoA luego ingresa al ciclo de Krebs, ¿no ve? Que se encuentra en la matriz mitocondrial. Perfecto. Y del ciclo de Krebs, ¿a dónde va? Recuerden, vamos al, recuerden, ¿dónde vamos? A la cadena de transporte de electrones, ¿no ve? Perfecto. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Miren, aquí está el complejo 1. Lo voy a colocar así, ¿ya? Para que sea más didáctico. Este es el complejo 1. Perfecto. Aquí está el complejo 2. Aquí está el complejo 2. ¿Sí? Aquí está el complejo 3. Y aquí está el complejo 4. Aquí lo propio. Aquí tenemos el complejo 5 o el complejo, el complejo ATP sin tasa. Lo voy a dibujar así. Este es el complejo 5 o el complejo ATP sin tasa. ¿A ver? Eso puede ser pregunta de examen incluso. ¿Ya? ¿Cómo se llama el complejo 5? El complejo 5 se llama complejo ATP sin tasa. Sí, ATP sin tasa. Les puede preguntar a qué clasificación enzimática pertenece. Pertenece a la clasificación enzimática ya de tipo 4. ¿Sí? 4. Es una liasa. Bien, chicos, ya tenemos la cadena de transporte de electrones. Bien, cadena de transporte de electrones. Tenemos el ciclo de Krebs. Tenemos la glucólisis. Ahora, ¿qué va a preguntar el doctor Pérez? No, casi digo Cuevas. ¿Qué va a preguntar el doctor Pérez? Sí, por ejemplo, y aquí para completar, ¿no? Recuerden que el ciclo de Krebs, ¿qué produce? Produce, ¿cuántos NATs? Produce 3 NATs reducidos. Produce un FAT reducido. ¿Y cuántos ATPs produce? Produce, ¿cómo era? Un ATP. Produce un ATP.
Listo. En general, ¿cuántos ATPs produce? Atención, y le voy a colocar de color amarillo. Todo esto, ¿a cuántos ATPs equivale? Por acetil-CoA. Por acetil-CoA se producen, ¿cuántos? 10 ATPs. Eso hemos visto en lípidos, ¿no ve? En el cálculo de la beta-oxidación y demás, ¿no ve? Perfecto. Ahora, les van a preguntar, atención, ¿en qué complejo termina el NAT reducido? ¿En qué complejo se oxida el NAT? Atención, ¿en qué complejo se oxida el NAT reducido? Se oxida en el complejo 1. En cambio, el que se oxida en el complejo 2 es el FAD reducido. ¿Sí? Entonces el FAD reducido va al complejo 2, el NAT reducido va al complejo 3. ¿Ya? Al complejo 1, perdón. Complejo 1. No se olviden. Complejo 1, complejo 2. Ahora, miren, vamos con el complejo 1. El complejo 1, ¿a quién va a oxidar? ¿A quién va a oxidar? Oxida al NAT reducido. Lo oxidamos, ¿no ve? Y tenemos que pasar, ¿no? Tenemos que pasar esos electrones que hemos oxidado, ¿no ve? A una molécula que se llama coenzima Q. La coenzima Q, aquí que les coloco aquí, ¿sí? Va a transportar ese electrón, ¿no? Es el mediador que va a transportar ese electrón del complejo 1 al complejo 3. Chicos, complejo 3, no complejo 2, complejo 3. ¿Ya? Y este complejo 3 va a transportar los electrones, ¿sí? Al complejo 4 mediante el citocromo C, ¿sí? Se los va a pasar al citocromo C y el citocromo C se lo va a llevar para el complejo 4, ¿sí? El complejo 4. Ahora, esos electrones, ¿dónde terminan? El electrón, o sea, si se han dado cuenta, ha sido un transporte de electrones todo el tiempo. Ese electrón va a terminar en, ¿sí? Va a terminar para el oxígeno. El oxígeno que nosotros inhalamos, ¿no ve? Y respiramos, mejor dicho, respiramos, se lo va a convertir en agua. El oxígeno, chicos, ¿dónde termina? En el complejo 4. Va a ganar los electrones que han oxidado, ¿no? Del NAD reducido. Y vamos a tener agua. Bien, durante todo este proceso que ha pasado, durante ese viaje del electrón por los complejos, ¿no? Por el complejo 1, 3 y 4. Lo que ha pasado es que ha formado un gradiente, ¿no ve? Todos los protones han pasado al espacio intermembranoso, al espacio intermembrana. Todos los protones. Aquí hay una alta concentración de protones. Esta concentración concentración alta de protones pasa por la ATP sintasa y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a mover, va a activar a esta ATP sintasa. ¿Y qué va a sintetizar, chicos? ¿Qué sintetiza? ¿No? Va a agarrar ADP, ¿no? Va a agarrar ADP. Va a agarrar ADP y va a agarrar fosfato, ¿no? Va a agarrar fosfato, ADP y fosfato. Y lo va a convertir en, lo voy a colocar de otro color, miren. Y lo va a convertir en ATP. Lo va a convertir en ATP. Pero gracias a que estos protones pasan por el rotor, por el ATP sintasa. ¿Bien? Listo. Ya expliqué cadena de transporte de electrones. Ya expliqué ciclo de electrones que producen, ¿no ve? Acetil-CoAs, piruvatos. Ya hemos visto un poco de glucólisis, ¿no ve? No se olviden las enzimas. La enzima que convierte el piruvato en acetil-CoA, ¿cómo se llama? Piruvato deshidrogenasa, ¿no ve? Piruvato deshidrogenasa. Bien, no se olviden, el nombre del complejo 5 es ATP sintasa, ¿bien? Ahora, aquí hay una serie de pasos, ¿no ve? Que hemos omitido, de glucosa 6-fosfato a piruvato. Pero hemos visto una enzima que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Cuántas exoquinasas existen, chicos? Hemos visto en la tabla. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el otro nombre de la exoquinasa 4? El otro nombre de la exoquinasa 4, ya la conocen, es la glucoquinasa. Y la glucoquinasa, chicos, la glucoquinasa, ¿sí? Solamente está presente en dos órganos, hígado y células beta pancreáticas. ¿No ve? Recuerden que es lo mismo al GLUT2, el transportador de glucosa 2, también solamente se encuentra en hígado y en células beta pancreáticas. En cambio, la glucoquinasa también. No, no es coincidencia, es realidad, chicos, la realidad. Bien, ya está. Ya hemos hecho todo. ¿Qué va a preguntar el doctor Pérez al margen bueno, de todo lo que les he dicho? Va a preguntar lo siguiente. Miren, si tenemos, atención, si tenemos 10 glucosas, ¿cuántos piruvatos vamos a tener? Recuerden que por glucosa nosotros tenemos 2 piruvatos. Por glucosa. A ver, primero calcularemos una glucosa.
una glucosa, ¿cuántos piruvatos? Atención, una glucosa, ¿cuántos piruvatos da lugar? Da lugar a 2 piruvatos. ¿Y cuántos ATPs produce hasta ese punto? Va a producir, atención, va a producir ¿cuántos ATPs? 2 ATPs, va a producir 2 ATPs y también 2 NADs deducidos. Van a producir 2 NADs deducidos y 2 ATPs. Perfecto. Entonces, por cada glucosa tenemos 2 piruvatos y se forman 2 ATPs y 2 NADs deducidos. Ahora, el piruvato ingresa a la mitocondria. La piruvato deshidrogenasa, ¿qué es lo que hace? La piruvato deshidrogenasa lo que hace es que produce un NAD deducido, un NAD deducido. También produce CO2 al descarboxilarlo. Pero ahí eso no interesa. Produce un NAD deducido. A ver, entonces aquí ya tenemos un NAD por cada piruvato, pero recuerden que aquí entra 2 piruvatos. Entonces tenemos 2 NADs, ¿a ver? Tenemos aquí 2 NADs. Y tenemos 2 acetil-CoAs. Estos 2 acetil-CoAs, chicos, van a multiplicar a todo esto por 2, ¿no ve? Por lo tanto, producimos 2 por 10, 20 ATPs, ¿no ve? En total. En fin. Y ahí está, chicos, y ahí está. Es la cantidad de ATPs que produce la oxidación completa de una glucosa. Pero a ver, haremos el cálculo, a ver, haremos el cálculo, atención, haremos el cálculo. Tenemos una glucosa. Los cálculos que estoy haciendo es por cada glucosa. Bien, ¿cuántos piruvatos se forman por glucosa? ¿Cuántos piruvatos? 2. ¿Cuántos acetil-CoAs se forman? 2. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuántos ATPs se producen por una glucosa en la glucólisis? ATPs en en la glucólisis. A ver, hagamos el cálculo. 2 ATPs, ¿no ven? Tú sabes que un NAD deducido equivale a 2.5, por lo tanto esto equivale a 5 ATPs. Esto sería 2 ATPs, ¿no ven? Lo mismo. 5 ATPs y más los 2 ATPs serían 7 ATPs. Se producen 7 ATPs en la glucólisis. Ahora, en la oxidación del piruvato, o sea, la conversión de piruvato en acetil-CoA, ¿cuántos producimos? Producimos 2 NADs. Eso equivale a... ¿Cuánto producimos? Creo que podríamos colocarlo de esta manera, para hacerlo más didáctico. En la glucólisis, ¿qué se produce? 2 NADs, ¿no ve? 2 NADs deducidos. ¿Y qué más hemos dicho? 2 ATPs. Ahora en el piruvato, ¿qué producimos? 2 NADs deducidos. ¿No ve? Ahora, en el ciclo de Krebs. Pero recuerden que por glucólisis es 2 NADs y por glucólisis es 2 ATPs. Pero por oxidación de piruvato, por oxidación de piruvato, o sea, de 2 piruvatos sería 2 NADs, ¿no ve? Porque son 2 piruvatos por cada glucosa. Ahora, en el ciclo de Krebs, ¿qué pasa? ¿Cuánto hemos ganado? Hemos ganado, ¿no? Hemos ganado todo, pero el doble, ¿no ve? Todo, pero el doble, aquí. Hemos ganado 2 ATPs, ¿no ve? Hemos ganado 6 NADs deducidos, hemos ganado 2 FADs deducidos, ¿sí? Todo esto, ¿a cuánto equivale? En ATPs. Bueno, todo esto de aquí equivale a, ¿cuántos ATPs? Hemos dicho 7 ATPs. Ahora miren. ah, estos 2 NADs deducidos, miren, estos 2 NADs deducidos, ¿a cuánto equivale? 5 ATPs. ¿Ya? Todo esto, ¿a cuánto equivale? Todo esto equivale a 20 ATPs. Entonces tú ya puedes aquí decir, por cada molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs, atención, cuántos ATPs hemos obtenido? Hemos obtenido 32 ATPs. De hecho, puede ser de 30 a 32 ATPs. Debido al tiempo, no les voy a poder explicar en qué casos pues, se puede producir 30 ATPs, ¿ya? Debido al tiempo, pero tengamos ese concepto por el momento, ¿sí? 32 ATPs. Priorizan este valor, ¿sí? Bien. Listo, eso va a preguntar. No solamente eso, les va a preguntar. Entonces, a ver, por cada, bueno, por cada 2 glucosas, ¿cuántos piruvatos obtenemos? 4. Por cada 3 glucosas, ¿cuántos ATPs obtenemos
ATPs obtenemos en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs nada más. No, mala pregunta. Si tenemos 3 acetil-CoAs, ¿cuántos ATPs obtenemos al final? Bueno, ¿cuántos ATPs obtenemos en el ciclo de Krebs? Si hay 3 acetil-CoAs, 30 ATPs. ¿A ver? O les puedo preguntar, tenemos 4 acetil-CoAs, ¿a cuántos NADs deducidos, cuántos NADs deducidos se van a producir en el ciclo de Krebs? En el ciclo de Krebs se van a producir 2 por cada, 3 mejor dicho, por cada acetil-CoA. Pero si son 4, 12, ¿no ve? 12 NADs deducidos. Y así, chicos, ese tipo de cálculo que se hacen y pregunta el doctor Pérez. ¿Ya? Ahora, aquí me voy a ir al punto. El doctor pregunta también la exoquinasa y glucoquinasa. Chicos, la glucoquinasa, atención, la glucoquinasa tiene una KM de 10 milimoles litro. Atención, tiene una KM constante de Michaelis de 10 milimoles litro. En cambio, la exoquinasa, chicos, tiene una KM de 0.05. Atención, las exoquinasas, todas, no todas, la 1, 2 y 3 tienen una KM de 0.05 milimoles litro. En cambio, la exoquinasa 4, ¿no ve? Tiene 10 milimoles litro. Bien. Si les preguntan, ¿cuál tiene una KM más alta? La glucoquinasa. ¿Cuál tiene una KM más baja? La exoquinasa. Bien, eso es para otro día. Pero me estoy yendo al punto, lo que pregunta el doctor Pérez. Por favor, tengan en cuenta todo lo que les he dicho. Y también esto, ¿no? Ah, ¿y qué pasa en el caso del FAT? Les he dicho que el FAT se oxida en el complejo 2. El complejo 2, chicos, recuerden que el complejo 2 va a pasar sus electrones, ¿no? Pasa los electrones ¿a quién? Al complejo 3, ¿ve? Pasa sus electrones, pero recuerden que aquí hay un mediador, que es la ubiquinona. El complejo 3 va a pasar los electrones, ¿no? Recuerden que el complejo 2 pasa sus electrones a la ubiquinona, y la ubiquinona al complejo 3. El complejo 3 va a pasar sus electrones, recuerden, va a pasar sus electrones al complejo 4, ¿no ve? Por medio del citocromo C. Por medio del citocromo C. Lo pasa. Y el citocromo C lo va a pasar al complejo 4. El complejo 4, recuerden, ¿qué va a hacer? Va a agarrar el agua, va a agarrar el oxígeno y lo va a convertir en agua, ¿lo ven? Y aquí se ha formado un gradiente, recuerden, estamos repasando lo mismo. Se forma un gradiente donde pasan los protones al espacio intermembrana, intermembrana. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos aquí, ¿no? Al complejo 5 o ATP sintasa, ¿no? Y esos protones, ¿no? En alta concentración van a pasar por el esotor, ¿no? Pasa por el reductor, pero ¿qué estamos sintetizando? ¿Qué estamos sintetizando? Vamos a sintetizar a partir de ADP y fosfato. ADP y fosfato vamos a sintetizar ATP, ¿no ve? Listo. Es lo mismo, pero por otra vía, ¿no? Por otro complejo. Recuerden, complejo 1 versus complejo 2. Aquí, ¿quién se oxida? Nada reducido. ¿Quién se oxida aquí? Faz reducido. ¿No ve? Ambos van a pasar sus electrones, ¿no? Ambos van a pasar sus electrones. ¿A dónde? A la ubiquinona. La ubiquinona, ¿a quién se los va a pasar? Al complejo 3. Y del complejo 3 va a pasar al complejo 4. ¿Pero por medio de qué? ¿De quién? Del citocromo C. Se lo va a pasar, ¿no? Al citocromo C, no se olviden. Se lo va a pasar al citocromo C. Del citocromo C al complejo 4. Y ahí es aquí donde el oxígeno no ve, se convierte en agua, aceptando esos electrones. ¿Ya? Y en todo esto se ha creado el gradiente electroquímico, ¿no? De protones. Vamos. Para sintetizar ATP por el complejo 5. Bien, un poco de descanso. Bien, continuamos con el metabolismo de la fructosa y galactosa. Tenemos lo siguiente. ¿Qué va a preguntar el doctor de este tema? No quiero ahondar mucho. Vieron que aquí, pues, sí pregunta bastantes, por eso es que he ahondado en cada detalle. ¿Ya? Y pues lo que aquí tenemos que hacer, recuerden, es multiplicar 2 por 10, ¿no? No, eso tal vez no expliqué muy bien. ¿No? 10 ATPs por cada vuelta de ciclo de Krebs, pero son 2 porque justamente se producen 2 acetil-CoA por cada glucosa. Bien, ahora, ¿qué voy a preguntar de esto? Solamente voy a preguntar enzimas, ¿ya? Solamente voy a preguntar enzimas y ciertas enfermedades, nada más. Miren,
Ustedes saben que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato por la exoquinasa, ¿no ven? Exoquinasa. Y después se convierte en fructosa 6-fosfato. Después esta fructosa 6-fosfato se fosforila otra vez. Fructosa 1,6-bifosfato, ¿no? Y este pues se va a convertir en dihidroxiacetona fosfato y también en gliceraldehído 3-fosfato. Bien, hasta ahí. No necesitamos saber más. Tenemos que saber ahora cómo la fructosa y la galactosa entran en esta vía. Entran así. Miren, por ejemplo, la fructosa, miren, F de fructosa, ¿ya? La fructosa ingresa, ¿no? Y se convierte en fructosa 1-fosfato. Esta fructosa 1-fosfato, miren chicos, se va a clivar, miren, se va a clivar en dihidroxiacetona, en dihidroxiacetona, ¿sí? Y se va a clivar en gliceraldehído, hasta ahí nomás. Solamente gliceraldehído. Se tiene que convertir después en gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Tiene que convertirse después. Pero miren, es prácticamente la fructosa 1-fosfato. Se cliva en dos, ¿no? Se cliva en gliceraldehído, ¿no? No se olviden. Se cliva en gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Y es así como la fructosa entra a la glucólisis. Ahí está, chicos. Es así como entra. Ese es el metabolismo de la fructosa. Con con rojo voy a hacer la parte de la galactosa. Aquí tenemos a la galactosa. Ya le voy a colocar gal de galactosa. La galactosa, primero, ¿qué tiene que pasar? ¿Y qué tiene que pasar primero? Hay que, hay que añadirle un fosfato. Ahora es galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato, miren, esta galactosa 1-fosfato posteriormente tiene que convertirse en, lo voy a mover un poquito, se tiene que convertir en glucosa 1-fosfato, glucosa 1-fosfato. Y eventualmente por una enzima llamada fosfogluco isomerasa, se va a convertir en, perdón, fosfoglucomutasa, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Se va a convertir en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. Pero esa es otra historia. Es así como la galactosa entra a la glucólisis. En fin. Aquí hay dos enzimas, miren. Aquí hay dos enzimas. Vamos a colocar aquí uno, dos. La primera enzima, la que fosforila, miren, la galactosa pasa a galactosa 1-fosfato gracias a una fosforilación. Se llama la galactoquinasa. Por otro lado tenemos a la enzima que convierte de galactosa a glucosa 1-fosfato. ¿No ve? Se llama UDP, atención, UDP, galactosil. Un ratito. Es UDP, un ratito, la enzima está mal. UDP, galactosil, transferasa. Bien, la UDP galactosil transferasa y la galactoquinasa están envueltos, ¿no? Están relacionados con enfermedades. Por ejemplo, la deficiencia, atención, la deficiencia de esta enzima, ¿qué provoca? Provoca galactosemia. Atención, la deficiencia de la UDP galactosil transferasa lleva a la galactosemia, ¿sí? Galactosemia clásica, chicos. A la galactosemia clásica. Bien, en cambio, la deficiencia de la galactoquinasa, ¿sí? La deficiencia de la galactoquinasa lleva nada más a una galactosemia. Sí, a un subtipo de galactosemia. Pero la galactosemia clásica es por deficiencia de la UDP galactosil transferasa. Perfecto. Ahora, aquí tenemos a la fructosa. La fructosa se tiene que fosforilar, ¿no ve? Se le llama fructoquinasa. Atención, se llama fructoquinasa. La enzima que fosforila la fructosa se llama fructoquinasa. ¿Se han dado cuenta? La enzima que fosforila la fructosa, fructoquinasa. La enzima que fosforila a la glucosa es la exoquinasa. Pero la enzima que fosforila a la galactosa es galactoquinasa. Galactoquinasa, exoquinasa
y tenemos aquí la fructoquinasa. Bien, aquí tenemos otra enzima, la enzima que va a clivar, atención, la enzima que va a clivar, esta enzima que va a clivar la fructosa 1-fosfato en gliceraldehído y dihidroxicetano-fosfato. Se le llama aldolasa B. Aldolasa B. En cambio, miren, la enzima, atención, la enzima que cliva a la fructosa 1,6-bifosfato se llama aldolasa A. Bien, la aldolasa A. Es otra enzima. En fin, la aldolasa B más bien cliva a la fructosa. Entonces tenemos aldolasa B, tenemos fructoquinasa. Perfecto. Estas dos enzimas de aquí igual están asociadas con enfermedades. Por ejemplo, la fructoquinasa está asociada con la fructosuria esencial. Atención, fructosuria esencial. Chicos, solamente les estoy dando enfermedades. Solamente les estoy dando enfermedades. Fructosuria esencial es por la deficiencia de, atención, es por la deficiencia de fructoquinasa. Si la deficiencia es de aldolasa, se le llama intolerancia, atención, intolerancia a la fructosa hereditaria. Listo. Ahora, les dejo con esta tabla, que es de enfermedades de almacenamiento de glucógeno. Quisiera explicarles todo el proceso, ¿sí? Pero de hecho está en mi canal. Busquen, chicos, mi canal de YouTube, Mauro Entrópico. No sé, bueno, muchos ya creo que saben de esto, creo. Pero buscan Mauro Entrópico en YouTube, ¿sí? Bioquímica. Y tengo justamente tengo videos en los que explico esto, ¿ya? Revísenlos y van a poder entender esta parte, ¿sí? Van a poder entender las enfermedades. Pero para propósitos de examen, solamente podrían memorizar y ya, ¿sí? ¿Qué es lo que pregunta el doctor Pérez? Así, al grano. ¿Cuál es la enfermedad provocada por la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa? Enfermedad de von Gierke. Ha entrado muchas veces en su examen. Fija, va a entrar. ¿Cuál es el otro que va a entrar? ¿Cuál es la enfermedad eh, por la deficiencia de la maltasa ácida lisosomal? La enfermedad de Pompe. Estos pacientes, ¿qué tienen? Tienen problemas cardíacos. ¿Sí? Tienen miocardiopatías. Bien, sigamos. ¿Cómo se llama la enfermedad por la deficiencia de la enzima desamificadora? Cori, enfermedad de Cori. No, el doctor no utiliza Forbe ni dextrinosis límite, solo Cori, ¿ya? ¿Cómo se llama la enzima deficiente por la enzima ramificadora? Andes, y así sucesivamente. La glucógeno fosforilasa muscular, cuando es deficiente, provoca macardo. Ahí esto les pueden gustar. La deficiencia de la glucógeno fosforilasa, atención, la deficiencia de la glucógeno fosforilasa puede ser de dos tipos. Hay de dos tipos. Hay la glucógeno fosforilasa muscular y la hepática. La muscular, la deficiencia de la fosforilasa muscular provoca macardul. ¿Cacharon? M de músculo, ¿no ve? McArdle muscular, así se van a recordar. En cambio, la de Hertz es provocada por la deficiencia de la hepática. Hertz, hepática. ¿Cacharon? Esa diferencia es clave. Después, no pregunta nada más. No se preocupen por los demás. No pregunta. Bien, los demás solo los puse para complementar la tabla. Bien, perfecto. Pasamos a la siguiente. Ahora, tenemos a los inhibidores de la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Chicos, inhibidores siempre, 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 siempre entra. Así que es pecado que no sepan los inhibidores antes del examen. ¿Sí? Tienen que saberlo. Aquí tenemos la glucólisis, ¿ya? Glucólisis, glucosa 6-fosfato, ¿no ve? Todo eso. Todo eso es la vía de la glucólisis. Quiero que ignoren lo demás. Quiero que ignoren lo demás. No quiero que vean nada más. El inhibidor que el doctor pregunta y pone en sus teóricas es lo siguiente. ¿Cómo se llama el inhibidor? ¿Cómo se llama el inhibidor de la enolasa? Es una enzima de la glucólisis, por si acaso. La enolasa es una enzima de la glucólisis. El inhibidor es fluoruro. Perdón. Fluoruro, de hecho. Es fluoruro. ¿Sí? Ahora, el fármaco. Hay un fármaco que también lo puede inhibir. Y es un fármaco que ustedes lo conocen muy bien. Lo han visto en
malaria, ¿no ve? Mefloquina. Es un antipalúdico, antimalárico que inhibe la neolasa. Sí, recuerden que todos los seres vivos, incluso el Plasmodium, tiene glucólisis, ¿no ve? Me detecto. Cualquier organismo, ¿no?, eucariota como Plasmodium, pues tiene glucólisis y por lo tanto también es susceptible a los inhibidores de la glucólisis. En este caso, fluoruro también. ¿Sí? Un dato interesante es que el fluoruro se encuentra en Colgate, ¿no ve? En los dentríficos. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Pues va a inhibir la glucólisis, pues como tiene flúor, ¿no? Tiene fluoruro, inhibe a la enolasa. Por lo tanto, ¿qué pasa? La cantidad de ATP disminuye. Por lo tanto, las bacterias de nuestra cavidad bucal, de nuestra microbiota bucal, pues empiezan a morir, ¿no ve? Las bacterias empiezan a morir. ¿Por qué? Ya no tienen ATP. ¿Por qué? Porque ha sido inhibido por el fluoruro. eh, a nivel de su glucólisis, a nivel de la enolasa. La enzima inhibida por el fluoruro en la glucólisis es la enolasa. Listo, chicos, eso es en cuestión de la glucólisis. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Los inhibidores del ciclo de Krebs son los siguientes. Si les pregunta, ¿cuál es el inhibidor de la conitasa? Está en la imagen, ¿no? Pero yo le voy a escribir. ¿Cuál es el inhibidor de la conitasa? El inhibidor se llama fluoroacetato. Bien, si les preguntan, ¿cuál es el inhibidor de la succinato deshidrogenasa? ¿Cuál es el inhibidor de la succinato deshidrogenasa? Sí, es el malonato. ¿Cuál es el otro nombre de la succinato deshidrogenasa? El otro nombre de la succinato deshidrogenasa, por si acaso todo está en la imagen, ¿sí? Se llama complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Chicos, el complejo 2 es la succinato deshidrogenasa y es inhibido por el malonato. Entonces, ¿qué les puede preguntar al doctor Pérez? Les puede confundir, les puede confundir. ¿Cómo se llama el inhibidor del complejo 2 de la cadena de transporte de electrones? Tú respondes malonato. Recuerden que el complejo 2 se encuentra en la membrana mitocondrial interna. Se encuentra en la membrana mitocondrial interna, no se olviden. ¿O cuál es el inhibidor de la succinato deshidrogenasa? Les puede preguntar desde ambas perspectivas. Succinato deshidrogenasa o quién inhibe la succinato deshidrogenasa o quién inhibe el complejo 2, el malonato. El último inhibidor. Tienen que memorizarlo estos chicos. Igual lo tengo en una tabla. ¿Cuál es el inhibidor de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? ¿Cuál es el inhibidor del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? Es este de aquí. El arsenato, chicos, arsenato. Pecado que no lo sepan antes del examen. 3 inhibidores del ciclo de Krebs. Arsenato, malonato y fluoroacetato. El inhibidor de la glucólisis, ¿cuál es? Fluoruro, no se lo olviden, es pecado que no lo sepan. Vamos. Listo, vamos con los inhibidores de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Ok. Tenemos un mnemónico aquí, muy interesante. Del libro que les mencionaba. El libro que el doctor recomienda mucho, el Free State, que utilizan para ingresar a las residencias médicas. Bien, Draco, el Free State. Bien, entonces, ¿cómo se van a memorizar? Aquí tenemos complejos, no se olviden, no se confundan, no se confundan por el esquema. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. Miren, recuerden, ¿dónde se oxida el NAD reducido? En el complejo 1. ¿Dónde se oxida el FAD reducido? Complejo 2. ¿No ve? ¿Quién transporta los electrones del complejo 1 y el complejo 2 al complejo 3? Coenzima Q. ¿Quién transporta los electrones del complejo? ¿Quién transporta los electrones del complejo 3 al complejo 4? Citocromo C. No se olviden. ¿Dónde se oxida? Perdón, ¿dónde se reduce el agua? Digo, ¿dónde se reduce el oxígeno? ¿Dónde se reduce el oxígeno? A agua, a agua. ¿Dónde se reduce el oxígeno? ¿Dónde se reduce el oxígeno a agua? Complejo 4. Perdón, chicos, me estoy trabando. ¿Cómo se llama el complejo 5? ATP sintasa. No te olvides, no te olvides. ATP sintasa. Y es aquí donde se sintetiza ATP. ¿Dónde se sintetiza ATP? En el complejo 5, ¿no? A nivel de la matriz mitocondrial, ¿no? En fin, en fin. Los inhibidores del complejo 1, ¿cuáles son? Se llama zootenona. La zootenona y la metformina son
Inhibidores del complejo 1. ¿Cuál es el inhibidor del complejo 2? Atención, ¿cuál es el inhibidor del complejo 2? Ustedes ya saben, chicos, ya saben. ¿Cuál era? ¿Cuál es el inhibidor del complejo 2? Malonato. Lo hemos visto, ¿no ve? Se llama succinato deshidrogenasa. Malonato, ¿no ve? Aquí está succinato deshidrogenasa. El inhibidor del complejo 3, antimicina A. Este sí les puedo asegurar que también puede entrar. Inhibidor del complejo 3, antimicina A. Inhibidor del complejo 4. Este sí, no tienen que olvidarse ni por si acaso. El cianuro y el monóxido de carbono inhiben al complejo 4. El que inhibe el complejo 5, ¿cuál es? La oligomicina. No, ese ya es un inhibidor de la fosforilación. Este ya es un inhibidor de la fosforilación oxidativa. ¿Ya? En cambio, el cianuro, atención, el cianuro y el monóxido de carbono, sí, también las ácidas, atención, ácidas, cianuro y monóxido de carbono, estos tres inhiben ¿a quién? Al complejo 4, no se olviden. Complejo 3, antimicina. Complejo 1, dotenona, metformina. Complejo 2, malonato, ya lo saben, esto lo hemos visto. Que es un inhibidor del ciclo de Krebs también, ¿no? Listo, todo lo que les he dicho está en esta tabla que yo he elaborado, ¿sí? Que yo elaboré. Y miren, es todo lo que hemos dicho. Uno más, inhibidor del complejo 1. Además de la metformina, atención, además de la metformina, también es inhibido por el amobarbital, que es un barbitúrico, es un fármaco barbitúrico. Los barbitúricos inhiben a nivel de este complejo. El complejo 2 es inhibido por malonato, les hemos dicho. Todo lo que está en amarillo es importante. Lo que no está en amarillo no es importante, es simplemente información para complementar. Inhibidor del complejo 3, antimicina A. Inhibidor del complejo 4, monóxido de carbono, cianuro. Hemos dicho también la ácida, ¿no? Las ácidas y también el ácido sulfhídrico aquí. Bien. Ok. Inhibidores de la fosforilación oxidativa, les dije, el más importante, oligomicina, pero también hay otro, el atractivo ácido. Y aquí están desacopladores. Atención, si les preguntan, ¿cuál es el desacoplador de la fosforilación oxidativa fisiológico? ¿Cuál es el fisiológico? La termogenina, que también se le llama UDP. UCP, esto está mal, UCP1. Sí, la UCP1 es la proteína desacopladora 1. Sí, en tejido adiposo pardo. Ese es el fisiológico, pero también hay otro. La tiroxina y otros como la bilirrubina no conjugada, ácidos grasos de cadena larga. Hay no fisiológicos. Estos van a preguntar, chicos. Estos van a preguntar. Miren, 2,4-dinitrofenol. Ese sí puede preguntar el doctor. Y también las altas dosis de aspirina. En fin, lo demás se los dejo para ustedes, ¿ya? Para que lo analicen. Listo. Miren, estos son los desacopladores de la fosforilación oxidativa. No son fisiológicos. Los fisiológicos, ¿cuáles eran los fisiológicos? La termogenina o UCP1, ¿no? La UCP1 o la termogenina es un desacoplador fisiológico. ¿Quién más? La tiroxina, ¿no? Estos son fisiológicos. Estos son no fisiológicos. Bien, chicos, entonces tienen que memorizar todos estos inhibidores, ¿ya? Y no se olviden del mnemónico drag, muy bueno.